esta plancha que se extravasen los fluidos, ¿verdad?, intravasculares hacia el espacio celular. Las principales causas, ¿verdad?, puede ser, digamos, hasta cierto punto fisiológico, por así decirlo, en casos como hiperemia, que hay cierto aumento de presión. También puede ocurrir por obstrucción venosa, que bueno, ya sabemos, si tenemos una obstrucción venosa, también vamos a tener congestión, ¿verdad? Entonces, proceso relacionado en hipertensión pulmonar, hipertensión portal, por las causas que ya hemos visto, por paro cardíaco, por hepatopatías, etc. Y uno que también puede ocurrir, y es importante que lo manejen, es por sobrecarga de fluidos, ¿verdad? Entonces, estos son animales donde están con terapia de fluidos y no se ajustó bien el goteo, no nos dimos cuenta y empezó a salir demasiado solución salina, y entonces son animales que van a tener una sobrecarga de fluidos y eventualmente van a tener edema generalizado. ¿Ok? Esto es algo que ya lo vimos, ya creo. Ok. Entonces, sí, ya hemos visto un poco de esto, de cómo se deben por hipertensión, por presión intravascular. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se observa el edema pulmonar cuando es una patología bastante asociada a la sobrecarga de fluidos, también cuando hay fallo cardíaco congestivo. Y vemos que tratemos de visualizar que esto es el pulmón normal y este otro segmento es donde está el edema intersticial, ¿verdad? Porque está aquí tratando, como separando los diferentes lobulillos pulmonares. Aquí algo importante, ¿verdad?, es que la foto anterior que habíamos visto teníamos más alteraciones como hemorragia, etcétera, pero en este caso es uno donde solo estamos observando edema pulmonar. Y este otro observamos edema traqueal, que básicamente cuando tenemos esta espuma dentro de la tráquea que está siempre bastante asociada a edema pulmonar. Este edema traqueal, si lo observamos en muy poca cantidad, normalmente aquí cercano a la carina, puede ser hasta cierto punto una alteración postmortem, ¿verdad?, relativamente normal. Pero si ya observamos toda la longitud de la tráquea con bastante espuma, entonces sí podemos deducir, digamos, que este edema es de un origen patológico. Ok, en estos casos también se puede observar con ascitis, que foto ya la había explicado. Y aquí es importante que a veces en estos casos que tenemos ascitis, no siempre el fluido que vamos a ver es de una coloración pues bastante clara, ¿verdad? Porque a veces esta misma presión, aumento de presión intravascular, puede ocurrir que haya hemorragia por diapedesis, y entonces esto hace que la coloración de este fluido tenga una coloración más rojiza. Ok. Ya lo he mencionado bastante, entonces está bien. Este otro es disminución de la presión osmótica intravascular, que la principal causa va a ser por disminución de la albúmina, que es la proteína que tiene una mayor, un papel más importante en el mantenimiento de la presión osmótica intravascular. Ahora, esta albúmina se puede perder por múltiples razones, pero entre las más principales tiende a ser parasitosis, o por, digamos, por pérdida de sangre bastante crónica, y otro que es bastante importante es el fallo hepático, ¿verdad? Entonces, en etapas terminales del fallo hepático, el hígado, recordemos que es de los principales, o más bien es el órgano encargado de producir la albúmina. Y entonces, si tenemos fallo hepático, vamos a tener disminución de la albúmina y por lo tanto una presión osmótica intravascular disminuida. ¿Hay que perdón de la albúmina? ¿Perdón? La albúmina, ¿qué es lo que pasa, perdón? Con la albúmina en el fallo hepático. Que el hígado es el que la produce, y entonces no vamos a tener una volumen suficiente de albúmina. ¿Ok? Por todo el pelo, ¿verdad?
¿Yo? No, sí. Sí, pero no creo que me haya. Bueno, también me digo con pelo largo, pero. Antes andaba más así. Ok. Intoxicación por agua, es básicamente puede ocurrir en dos formas. Una, que sea por una incorrecta administración de fluidos, entonces, por decirlo así, va a haber una dilución como tal de la albúmina en el sangre, entonces, por lo tanto, se debe la presión osmótica, pero la intoxicación por agua también puede ocurrir en rumiantes, es una de las especies que más puede ocurrir, y esto ocurre porque, digamos, tenemos rumiantes, principalmente vacas, es donde más ocurre, que van a estar en pastoreo, con poco acceso al agua, etcétera, va a estar en un potrero, y de pronto otros las traen al corral, vienen muertas de sed, tienen la disposición de los bebederos y empiezan a tomar agua, así, ¿verdad? Atadas, y digamos que una vaca grande puede ingerir hasta 100 litros de agua o más de fijos, una vez que no sé, otros que pueden ingerir una gran cantidad de agua. Y los mecanismos que controlan la sed, digamos que no son tan, digamos, que no está gran cantidad de agua siendo absorbida a nivel ruminal, los mecanismos de control de la sed de la vaca en este momento no son tan efectivos. Entonces, digamos, mientras se va diciendo como que ya tenemos aquí una regulación de la cantidad de agua que tenemos en circulación, la vaca ya para eso va a ingerir una gran cantidad de agua que de igual manera se va a absorber, ¿verdad? Cuando la vaca ya no tenga sed, esa agua que quedó en rumen se va a absorber, y por lo tanto lo hace bastante propicio a que tenga una intoxicación por agua, que entonces básicamente vamos de igual manera a tener puede ocurrir por varios procesos, pero aquí para mantenernos solo en vamos a tener la dilución de la albúmina sérica, la disminución de la presión osmótica, y por lo tanto podemos tener edema. Y este edema puede ser en varios órganos, pero también tiende a ser bastante, tiende a causar principalmente patologías a nivel cerebral, porque a nivel cerebral, cuando el animal ha pasado por muchos periodos de sed, obviamente el órgano que uno menos quiere que se les hidrate es el cerebro, ¿verdad? Entonces el cerebro tiene mecanismos propios que empieza a sintetizar ciertas proteínas, a activar ciertos canales, etcétera, etcétera, para mantener digamos, su homeostasis hídrica, por así decirlo. Entonces, al momento que ya entra el flujo grandísimo de agua, estos mecanismos que había hecho para mantener el agua dentro del cerebro, más bien hacen que jale todavía más agua. Entonces, por eso es que se hace edema cerebral en esos casos de intoxicación por agua. Que eso ahorita no importa mucho, es como un ejemplo más, eso lo van a ver actualmente con una antes de tema. ¿Okay? Entonces, digamos, para ver algunos ejemplos más visuales, un caso clásico de disminución de la albúmina y que nos provoque edema es la infestación con elementos tutores, ¿verdad? Que este es un nemato que va a afectar principalmente el abomazo de pequeños rumiantes, y no sé si ya han tenido la oportunidad de ver este nemato, pero me parece como un tubo, bueno, dicen que parece como un tubo de barbería, ¿no? O como una melcocha, es así, el sistema digestivo lo tiene enrolladito, y entonces se ve una línea roja hacia lo largo del nemato, entonces dice como una melcocha navideña o un tubo de barbería, así. El punto es que entonces por toda esta sangre que consume del hospedador, va a causarle puede causar una anemia severa, pero además de esta anemia, una hipoalbuminemia, o sea, una disminución de la albúmina bastante severa. Entonces, el lugar donde normalmente se suele observar más edema causado por el hemoncus es en la mandíbula de los pequeños rumiantes. Entonces, digamos, es bastante clásico que se ven rumiantes, las orejas de las cabras, se palpa la mandíbula y es completamente edematosa. Al abrir aquí post-mortem se observa
de esta manera. ¿Sí? Sí, el mato. Sí. Sí, digamos, va a causar anemia, pero también tipo albuminemia. ¿Sabe que tenemos mañana ese punto con los piojos? Puede contar a mí. ¿Ah, sí? Ok, sí, sí. Ok. Ya casi para terminar, tenemos este que es el drenaje linfático disminuido, que también se los había explicado. Y es básicamente cuando tenemos algún proceso patológico o iatrogénico inclusive que nos causa la obstrucción de drenaje linfático. Entonces aquí, digamos, la causa, digamos, tal vez que ustedes estén más familiarizados es cuando tenemos un vendaje, por ejemplo, demasiado ajustado. Entonces tenemos un vendaje en miembros y cuando lo hicimos hoy en la mañana y en la tarde vemos que el perrito está con la pata toda hinchada, ¿verdad? Eso es básicamente que tiene edema por obstrucción del drenaje linfático. Esto también puede ocurrir por otras patologías, por ejemplo, si tenemos una neoplasia que nos está obstruyendo el drenaje linfático. Esto suele ocurrir bastante, por ejemplo, cuando tenemos osteosarcomas en huesos largos, ya sea fémur o húmero, y entonces esto va a ocurrir cierta obstrucción del drenaje linfático y vamos a tener los miembros con bastante edema. También es raro, pero puede ocurrir que haya aplasia linfática congénita. Eso quiere decir que no se desarrollaron los ductos linfáticos en cierta zona y entonces podemos tener la obstrucción del drenaje linfático. Y también por linfangitis, que esto es básicamente la inflamación de los vasos linfáticos. Que, bueno, la causa, aquí no puse fotos, pero la causa, estoy seguro que han visto, es lo que ocurre cuando hay personas con elefantiasis. Esa la no digo, ¿verdad? Me imagino. Ok. En elefantiasis, digamos, es un nemato transmitido por un mosquito que se va a alojar en los vasos sanguíneos. Y en realidad el nemato como tal no es que está obstruyendo el vaso sanguíneo, sino es cuando se bloquea este vaso linfático, sino que ocurre más bien que cuando el nemato se muere, digamos, el vaso linfático va a causar una inflamación bastante severa dentro del vaso linfático y es esta inflamación severa la que va a obstruir el vaso, no propiamente el nematodio, sí. Es la filaria, ¿verdad? Exactamente, es una filaria. Sí, es lo que quería llevar, pero sí. Ok. Hasta donde sé, en medicina veterinaria no tenemos ninguna filaria similar que cause estas patologías, es la más exclusiva de humanos. Y por dicho, aquí en Costa Rica ya no hay, o sea, por ahí en los 70. Ok, entonces este es un caso de un perrito que tenía osteosarcoma en un miembro y vemos aquí en el miembro pélvico, de manera distal, cómo tenía una gran cantidad de edema causada por este osteosarcoma. Y finalmente, este es un mecanismo que ocurre principalmente en anfibios, pero es cuando está en una... sí, pobrecito. Cuando están en un recinto con una mala concentración de sales y entonces es básicamente que el anfibio va a estar en este recinto y empieza básicamente es el contrario. Cuando nosotros metemos una piscina con mucha agua en el mar, ¿verdad? Se nos arrugan los dedos porque se nos sale el agua, más bien aquí es lo contrario, se empieza a ingresar agua, como estos tienen la piel tan permeable, ingresado y entonces tienen un edema bastante generalizado. Que es hasta cierto, aquí ahorita lo veo. Ok. Entonces, digamos, aquí ya vimos todos los mecanismos de producción de edema. Ahora
es importante o que se lleve en mente que el edema puede ser desde algo insignificante, perdón, puede ser desde algo insignificante, por ejemplo, cuando nos pica un mosquito o alguna burbuja o algo y se nos hace una roncha, ¿verdad? Que es un término correcto, es una pápula, pero ahí, digamos, tenemos un poquito de edema que es completamente insignificante, ¿verdad? Nadie se va a morir por eso. Pero si tenemos, por ejemplo, la edema pulmonar, edema intracraneal, ¿verdad? Son condiciones que realmente son emergencias médicas que ponen en peligro la salud, o perdón, la vida del animal, la vida de nosotros. Entonces, esos casos de edema sí son muchísimo más importantes. Entonces, más para que se lleven en mente el amplio espectro de lo que puede significar tener edema. Ok, ahora vamos a ver un poquito de nomenclatura de diferentes tipos de edema. Entonces, esto es pura memoria, la verdad, pero es muy importante que lo manejen para, si les dicen uno de estos, que sepan de qué están hablando. Entonces, anasarca es básicamente cuando tenemos edema subcutáneo generalizado. En este caso es la mejor foto que conseguí, pero bueno, tienen que visualizarlo. Que normalmente puede ocurrir en animales con mala administración de fluidos, ¿verdad? Puede ser que tengamos una anasarca o en casos bastante avanzados de fallo hepático. Ahí también es normal que ocurra anasarca. Hay una forma bastante particular de anasarca que más bien se conoce como hidrops fetalis, que es cuando nacen cachorros. Esto ocurre principalmente en caninos con un edema bastante generalizado. Tiende a ocurrir principalmente en algunas razas como estas de Nandines, Chata, Bulldogs, Pugs, Boston Terrier. Este es un caso de una cama de Bulldogs. Y si como ven, el animal nace con un edema generalizado completamente y el pronóstico es bastante malo. La causa todavía no está descrita, no se conoce muy bien por qué ocurre, pero se ha escrito que puede ser por alteraciones en canales de sodio, y sí, básicamente por eso, pero tal vez no es tan rara como parece, entonces sí, pero especialmente en estas razas. Hidropericardio, que es básicamente el acúmulo de fluido dentro del pericardio. Puede ocurrir por múltiples razones, puede ocurrir por hipoalbuminemia. También es característico cuando tenemos algún proceso de miocarditis que vayamos a tener líquido de pericardio, y también en neoplasias. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un mesotelioma o un angiosarcoma aquí a nivel del pericardio, esto puede ocurrir que haya cierta acumulación de fluidos. Y sí, digamos, puede ocurrir también que cause tamponamiento cardíaco, ¿verdad? Como se le quita al corazón esa capacidad de movimiento, entonces puede ser una condición que tenga un pronóstico muy malo. Hidrotórax, bastante sencillo. Acúmulo de fluido normalmente transudado en cavidad torácica, porque recordemos que entonces podemos tener, saliéndonos un poco el tema, podemos tener hemotórax, podemos tener piotórax, podemos tener girotórax, dependiendo del fluido que tengamos acumulado en tórax. Pero aquí, como estamos hablando únicamente de edema, nos vamos a quedar solo con el hidrotórax, que normalmente es un transudado, normalmente tiende a tener pocas concentración de proteínas y una baja celularidad. Y las causas de un hidrotórax tiende a ser, infeccioso, podría, ahí ya sería un hidrotórax, pero digamos que se hace un hidrotórax clásico, normalmente casi que solo con neoplasias, son las enfermedades que pueden causar que haya un acúmulo de líquido, porque a veces con peritonitis infecciosa felina ya podemos tener cierto acúmulo de fluido en cavidad torácica, pero tiende a ser más de carácter exudado. Entonces, dependiendo de la consistencia, podemos observar fibrina, podemos ya tener neutrófilos en el fluido, macrófagos y también una alta concentración de
que no sé si menores ya se la han mencionado, pero hay una prueba para más o menos, no es, no es muy específica, pero para la cantidad de proteínas que tenemos en tórax, entonces se llama la prueba de Rivaldi, o en alguna otra posición, que es básicamente con una gotita de líquido en ácido acético, o sea, en vinagre, y si esta coagula es que hay una alta concentración de proteínas, y suele, si es un gato, por ejemplo, suele ser bastante sugestivo de peritonitis infecciosa. Hidrocele es el acúmulo de líquido en el saco escrotal. Aquí puede ocurrir dos cosas, puede ser que sea un proceso propio que tenemos a nivel de escroto, pero también recuerden que puede ser que tengamos un animal con ascitis y que, por decirlo así, se mueva el líquido acítico hacia escroto por medio del anillo inguinal. ¿Okay? Entonces son dos formas como las cuales puede ocurrir. Hidroartrosis, que es básicamente acúmulo de líquido en una cavidad, o en una cavidad sinovial, perdón, en una articulación. Múltiples causas, puede ser normalmente que haya una inflamación leve o también que haya algún desprendimiento de cartílago, por ejemplo, entonces que esté causando cierta inflamación, también procesos de artrosis, donde haya gasto del cartílago, de otras. Hidrómetra, básicamente acúmulo de líquido en útero. Puede ser relativamente normal, fisiológica en casos de periparto. Hidroallantoides e hidroamios, que esto ocurre principalmente cuando hay un animal preñado, principalmente suele ocurrir bastante en bovinos, y puede ser relativamente peligroso porque entonces hace que el útero tenga una carga excesiva. Entonces, puede ser ya sea que haya ruptura del útero o también que haya torsión uterina. ¿Okay? Entonces, esto ocurre principalmente en vacas lecheras. Y para terminar, el último que vamos a ver, que no es propiamente enema como tal, o es más como una alteración del fluido del humor vítreo, es el glaucoma, que es básicamente cuando tenemos alguna obstrucción en el ángulo del cristalino que nos está causando que se acumule líquido a nivel intraocular, ¿verdad? Entonces, se empieza a acumular, hay un aumento de presión, como en este caso, que hay un aumento de la cantidad de proteínas en el humor vítreo, entonces por eso cuando se pone, esto ya está fijado, cuando se pone en cloralina, por eso se observa como este material, ¿verdad? Como más gelatinoso, que son las proteínas precipitadas. Y sí, ya de momento vamos a un glaucoma. Ahora para ver unos ejemplos de vida real. Este es un jaguar que llegó hace un par de años, que fue atropellado cerca del Parque Nacional Santa Rosa. Y lo pongo aquí más que todo porque tenía una degeneración a nivel de córnea que cuando lo examinamos a profundidad vimos que tenía esta forma que esta forma cónica tiende a asociarse en casos bastante crónicos de glaucoma. Entonces el animal, obviamente por una causa desconocida, puede ser un golpe, un arañazo, inclusive una infección viral, probablemente tuvo glaucoma, obviamente no fue tratado porque era un animal de vida libre y entonces desarrolló esta forma de cono. Que cuando observamos a nivel interior del ojo, vemos que ya todas las estructuras, ¿verdad?, que conforman un ojo normal, se perdieron. Entonces básicamente no tenemos cristalino, no tenemos cuerpo ciliar y digamos, aquí no se observa, pero un desprendimiento de retina. Aquí esto que quedó es como del resto de la retina, que esto es un caso extremo, ¿verdad?, de cuando ocurre un glaucoma sin tratarse. Normalmente en humanos jamás llegaría a esto, ¿verdad? No aguantaríamos el dolor porque es bastante
doloroso, y en perros normalmente ocurre una nucleación, o sea, principalmente hay una extracción del globo ocular antes de que llegue a este punto. Ok, ¿dudas hasta aquí? Profe, usted mencionó que el hidrotórax, la figura de fluidos, tiene baja celularidad y algo más, pero no sé, o sea, como que hay otra característica. Bajas proteínas, bajas. Gracias. Ok. Profe, ¿qué puedo obstruir Sí, el cristalino? Obstruir el cristalino, nada. O sea, yo lo que dije fue que hay un cambio en el ángulo entre el cuerpo ciliar y el cristalino. Entonces, digamos, traten de visualizar que el humor acuoso pasa por aquí más o menos, ¿verdad? Pero si hay algo aquí que afecte este cambio, puede ser una luxación del cristalino, puede ser una inflamación del cuerpo ciliar, esto puede ser una neoplasia, varias causas. Entonces, este fluido que este líquido ya no va a circular con naturalidad por aquí y eso empieza a acumular aquí. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Sí. A veces también ocurre en cristalino, digamos, las proteínas, digamos, el cristalino básicamente traten de visualizarlo como esta estructura que está bastante bien delimitada, que tiene un contenido proteico bastante alto, pero la circulación a nivel de cristalino es casi que nula, o sea, aquí es como así cristalino, ¿verdad? Casi que hay muy poca circulación durante la vida. Entonces, si ocurre algún proceso que nos causa una ruptura de cristalino o una inflamación de cristalino, como algún ejemplo tipo encefalitoso funículo, bueno, no es un ejemplo nada más, ocurrir que tengamos una ruptura y entonces esas proteínas que están dentro del cristalino también van a salir a circulación y son altamente inflamatorias. Entonces eso va a causar una uveitis, que es muy plástica, y va a causar la inflamación de toda la uña y posteriormente un glaucoma también. Sí, ahí pueden ocurrir varias cosas para que nos causen glaucoma. Profe, ¿Sí? ¿ahí cuáles son las proteínas clasificadas, perdón, en la demanda? Es todo esto que parece así, todo esto que parece un plan, básicamente. Todo esto. Sí, sí, sí. Ok, hemorragias. ¿Dudas hasta aquí, Eva? Ok. Hemorragias, digamos, es relativamente sencillo. Vamos a dar muchos ejemplos, pero podemos tener dos tipos de hemorragias. Que una estoy 100% seguro que están familiarizados, que es hemorragia, el nombre formal es hemorragia por Brexis, pero es básicamente una hemorragia por ruptura. O sea, cualquier proceso que nos cause una ruptura, disrupción de algún vaso sanguíneo va a ser hemorragia por Brexis. ¿Ok? La hemorragia como la conocemos común y corriente. Hay otro proceso que es hemorragia por diapedesis, que tal vez sí no estén tan familiarizados, que es cuando tenemos, puede suceder que haya un aumento en la permeabilidad del vaso, que haya un aumento en la presión intravascular, y entonces los cilindros que están circulando en sangre llegan a salirse a través del endotelio, ¿verdad? Que esto digamos que es bastante característico, por ejemplo, creo que ya lo mencioné un poquito, en hígados con congestión pasiva crónica. Entonces vamos a observar la extravasación de eritrocitos, también puede ocurrir en pulmón, ¿verdad? Creo que sí lo mencioné, cuando tenemos un aumento de la presión arterial, van a salir glóbulos rojos al intersticio pulmonar y estos van a ser fagocitados por los macrófagos y también es bastante común en inflamación, ¿verdad? Entonces creo que ahora va a tener su laboratorio la próxima semana, no me acuerdo cuándo. Tengo ahí algunos casos, por ejemplo, alergias cutáneas, donde se observan los eritrocitos
bastante bonitos que están fuera de vasos sanguíneos en piel, porque tuvieron un proceso de hemorragia por diapedesis. Ok, sí, ahorita vamos a ver más ejemplos. Eso sería muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver causas, digamos, obviamente traumática. En casos de endotoxemia, ¿verdad? O casos de sepsis, podemos tener ya sea hemorragias por diapedesis o también sí, principalmente por diapedesis, en casos de inflamación, en desórdenes de colágeno. Aquí me refiero principalmente a escorbuto, que es en especies domésticas. La especie que más puede ser afectada son los cobayos y los cuilos, como quieran decirles. Y entonces en estos casos, digamos, como tenemos como la vitamina C, digamos, el escorbuto es creo que no tengo ejemplo, no me voy a adelantar, pero bueno, perdón. En trombocitopenias, o sea, esto lo van a ver muchísimo más a fondo en el curso de análisis clínico, que eso puede causar hemorragias, y también en micosis. A los hongos les encanta causar vasculitis, o sea, es un grupo que les encanta crecer a través de los vasos sanguíneos. Entonces, casi siempre que tenemos algún proceso de una micosis, va a afectar el endotelio y por lo tanto también nos puede causar hemorragias. Ok, ahora las hemorragias pueden observarse de múltiples formas. Entonces, por ejemplo, este es un hígado que vemos que tiene pequeños grupos de hemorragias en toda la superficie. A veces el hígado, cuando está muerto, es un poquito más difícil de observar las hemorragias porque tiene un color rojo, café oscuro. Entonces puede complicarse un poquito. En agentes infecciosos también nos pueden causar hemorragias. Entonces, es un canino juvenil. Aquí está el corazón, esto es grasa del mediastino y esto que observamos aquí es el timo. Entonces, hay algunos agentes como por ejemplo el distemper canino que pueden causar necrosis de timo, y esta necrosis nos va a causar también algunas hemorragias, que en este caso se observan con estos puntitos rojos, que se llaman petequias. Cuando tenemos hemorragias y pequeños. Estas hemorragias petequiales también son bastante comunes en animales con sepsis o con infecciones, digamos, bacterianas diseminadas. Entonces, en animales con sepsis, a veces es un poco difícil el diagnóstico post-mortem porque no tiende a haber alteraciones tan obvias, pero en los lugares donde casi siempre tiende a haber alteraciones por sepsis post-mortem es a nivel de corazón. Entonces, tanto cercano a las arterias coronarias o inclusive en el miocardio, vamos a observar hemorragias petequiales. Y en microscopio a nivel histológico, ¿verdad? Se observan pues bastante bien las hemorragias. Si observamos sangre fuera de un vaso, estamos ya hablando de hemorragia. Vamos a ver. Era un canino con clostridiosis, que observamos que tiene una enteritis hemorrágica difusa, básicamente porque vemos que toda la longitud de los intestinos, tanto a nivel de intestino delgado como intestino grueso, aquí está el ciego, está con una hemorragia bastante fuerte. Que esto es diferente, ¿se acuerdan que les enseñé en un intestino con tuberculosis, ¿verdad? Que estamos hablando que tenía una mucosa hiperémica? Esto es bastante diferente porque aquí tenemos con sangre literalmente dentro del lumen intestinal. Entonces ya estamos teniendo hemorragias hacia el lumen. Estas hemorragias intestinales, hay un sinfín de causas dependiendo de la especie, pero tienden a ser normalmente bastante severas en el
animal. Y en ocasiones, cuando tenemos este tipo de hemorragias, también vamos a tener que los linfonodos centinelas de esa zona van a estar con una coloración rojiza, porque ellos, digamos, hasta cierto punto el drenaje de la linfa va a hacer que alguno de estos estéritos que están en circulación en el intersticio se vayan hacia los linfonodos de esa zona. ¿Okay? Este era un cerdito vietnamita que tenía erisipela. Erisipela es una bacteria que no sé si ya la vieron o no, pero tenemos nosotros. Eso puede causar distintas hemorragias en diferentes órganos. Aquí, como tiende a ser bastante característico en piel, las zonas de hemorragia que hace, porque cubo tenía la piel oscura y el cuerpo negro, entonces no se observa también. Pero a nivel renal, observamos que tiene todas estas zonas de un color mucho más rojo, oscuro, más intenso, que son hemorragias a nivel del parénquima renal. ¿Cuál es el nombre de la bacteria? Erisipela. No sé, como acá rato les cambia el nombre, pero esto es erisipela gluteopati. Bueno, y finalmente, al menos entre de estos ejemplos, por deficiencia de vitamina C, el nombre clínico de la enfermedad es escorbuto, y es bastante, en medicina veterinaria es bastante clásico en cuilos, porque los cuilos, igual que nosotros los humanos, no tienen la capacidad de sintetizar vitamina C, que es un cofactor bastante importante en la síntesis de colágeno, y entonces eso hace que con mil tipos de colágeno, pero en este caso específico es un colágeno asociado a vasos sanguíneos. Entonces, como hay una mala síntesis de este colágeno, hace que estos sean mucho más friables y por lo tanto ocurren este tipo de hemorragias. ¿Okay? Esto antes era bastante común, el escorbuto en humanos, pero no en humanos sí, pero en marineros. Porque, sí, no puede. No había tipos en Vietnam. Sí, entonces, por eso los piratas tienen los dientes todos caídos y así. Luego lo mismo ocurre en cuilos, ya si están haciendo esta verdad escorbuto, también empiezan a perder piezas dentales. Ok, y ahora algunos ejemplos de hemorragia por rexis que hasta cierto punto, o sea, no hay mucho que entender de las que los vean, más como para motivarles. Ok, entonces, este era un hígado, esta foto no es mía, no la cambié, pero bueno, puntos que hace unos años nos llegó un hígado exactamente igual a este, y lo tengo en la clase de hígado del próximo año, que a veces el hígado, por distintos procesos de lipidosis, procesos de regeneración hepática, etc., se puede poner bastante friable. Entonces, digamos, puede ocurrir que un animal tenga un golpe, un poco violento, pero que le pegue una patada, inclusive puede ocurrir en animales jugando entre ellos, principalmente en caninos, que el hígado vaya a tener una ruptura espontánea. ¿Okay? Entonces, esta ruptura espontánea, obviamente, como el hígado tiene un volumen tan grande de gasto cardíaco, entonces puede ser bastante, bastante, que la vida del animal se comprometa bastante por esta causa. ¿Verdad? Obviamente, también si puede ocurrir, por ejemplo, alguna herida penetrante, digamos, algo que atraviese el hígado, también puede causar esta ruptura y de igual manera tiende a ser bastante importante. Nunca funcionó el aire, ¿verdad? Estoy viviendo el calor. Es que hay que poner. Caliente, el frío tiene que estar. Ok, esta es otra, es una lapa verde
que entró, era vía libre de Cartago, de San Carlos, perdón. No me acuerdo de San Carlos. Y entró, digamos, con muerte súbita. La historia era básicamente que le cayó en el techo a una persona y lo que tenía estos eran los pulmones de Alave con unas hemorragias bastante severas. Ok, entonces aquí sí, si podemos saber un poco los diagnósticos morfológicos, que es algo que tiene que ir desarrollando, entonces aquí podemos decir que tiene una hemorragia bilateral difusa, porque está en casi todo el parénquima pulmonar, severa, ¿verdad? Y probablemente algo más obvio de esto. Vamos a ver este otro. Sí. Este era un canino con una hemorragia perirenal. O sea, básicamente, aquí esto que se observa es un pedacito del riñón y la cápsula renal está llena de sangre, en este punto ya en el coágulo, que básicamente es una hemorragia, se conoce como hemorragia perirenal. Y vamos a ver, este otro era un perrito labrador, ya adulto, que tuvo una muerte relativamente súbita en la casa. Los propietarios indicaron que apareció, digamos, muy intranquilo y tuvo una muerte. Todo esto sucedió en la mañana. Cuando llega la necropsia, esto es lo que observamos en cavidad abdominal, que tenía un peritoneo pues, bastante severo, asociado a un hemangiosarcoma. Entonces, digamos, una hemangiosarcoma, en términos generales, es una neoplasia que se origina a partir de los vasos sanguíneos. Entonces, son estas masas que se observan aquí, son los hemangiosarcomas. Tienden a ser bastante, tener una vasculatura bastante importante, ¿verdad? Porque sigue, a pesar de que es una neoplasia, sigue siendo bastante irrigada. Dependiendo del tipo de hemangiosarcoma, también las paredes sanguíneas que van proliferando, tienden a estar llenas de sangre, etc. Pero el punto es que si un hemangiosarcoma se rompe, principalmente si es de un tamaño importante, tiende a causar una hemorragia bastante severa. Y como en este animal tenía bastantes masas dentro de la cavidad abdominal, ya ahí sacamos, sí. ¿Qué sarcoma? No lo entiendo. Hemangiosarcoma. Gracias. Hemangiosarcoma, sí. Disculpe, esas pruebas, digamos, toda esa podotenia que se ve ahí, eso es la mano. Esas son Todo esto. digamos, esas bolas que se ven ahí son los hemangiosarcomas, digamos, que están como rodeando el intestino, están ahí pegados. Están básicamente digitalmente distribuidos, pero tienden a estar asociados a la cirrosis. Entonces, vemos cómo está en toda la cavidad. Aquí en realidad lo que ocurrió, esto es de otro tema, pero lo vayan viendo. El hemangiosarcoma es una neoplasia cuando tiene ciertos lugares que es típico que prolifere, la base derecha del corazón, digamos, la aurícula derecha del corazón, hígado, vaso, y este caso en particular, el animal tenía un hemangiosarcoma en vaso, era el principal hemangioma que tenía. Normalmente lo tienden a extraer, digamos, si un animal tiene hemangiosarcoma en vaso, tienden a extraerlo, por lo que les acaba de decir, de una ruptura espontánea, ¿verdad? Que está bien que lo hagan, pero a veces, como en este caso, puede ocurrir algo que se llama implantación, que esto básicamente es en lo que sacaron el vaso, probablemente hubo ruptura de vasos sanguíneos y con ello hubo liberación de células neoplásicas. Entonces estas células neoplásicas caen en cavidad abdominal y empiezan a proliferar en distintos puntos. Entonces es muy probable que esto sea lo que haya sucedido en este caso, porque si vamos a ver aquí en detalle que hemangiosarcoma, todos estos son distintas proliferaciones de hemangiosarcoma, y el hemangiosarcoma obviamente tiende a hacer metástasis, pero no tan agresivas. Entonces, claramente aquí es que hubo una implantación a nivel de peritoneo. Y sí, completamente, este era un caso bastante gráfico,
supongo, y aquí esto es la cara visceral del diafragma, donde también tenemos una proliferación bastante alta de microcercoides. Ok.